de Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a continuar con este estudio expositivo que llevamos durante un buen tiempo ya, quizás cerca de los 2 años estamos con Primera de Corintios, y ahora vamos a leer del versículo 20 en adelante, 20 al 31, Primera de Corintios 12, versículos 20 al 31. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Terminando ya con esta parte más general de lo que son los dones espirituales, el apóstol Pablo, usando esta metáfora del cuerpo humano, va a llevar a considerar lo que son las relaciones interpersonales dentro de la congregación. Va a llevar a considerar dentro del gran tema de la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. En esta comparación que hace el apóstol Pablo nos va a llevar a reflexionar respecto a la necesidad que tenemos el uno del otro. Eso es lo que va a recalcarse con más claridad en los versículos 21 en adelante. Notemos cuántas veces aparece la palabra necesidad o necesario. Dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No te necesito, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más débiles no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Lo que Pablo está destacando aquí es que dentro del cuerpo físico humano, de los miembros que componen nuestro cuerpo físico, que es la metáfora, es la comparación, los miembros se necesitan el uno al otro. Es imposible prescindir de algún miembro dentro del cuerpo porque todos son necesarios para el funcionamiento general. Eso es lo que constituye una unidad, siendo todos distintos, teniendo funciones distintas, sin embargo cumplen un único objetivo, un único propósito. Están hechos para poder funcionar juntos. Y cuando algo falla, normalmente, o algún miembro falla allí, todo el cuerpo se resiente, todo el cuerpo se complica, tiene dificultades. Los dolores, por ejemplo, son un aviso de que algo no está funcionando bien. Son síntomas de que algo no está funcionando bien dentro del cuerpo. Y el apóstol Pablo va a recalcar esto, y que se hace imprescindible no solo en ese tiempo, en el tiempo en el que Pablo escribe a los corintios, por la situación que se estaba dando. Recordemos que los corintios tenían ciertas características lamentables que estaban manifestando en toda la iglesia de individualismo, es decir, cada uno de ellos quería ser el más destacado, quería ser el más importante dentro de la iglesia, quería tener los dones supuestamente más trascendentes o más visiblemente importantes, y entonces el apóstol tiene que escribir para poder ordenar la situación.
Recordemos que nosotros estamos viendo que desde algunos capítulos anteriores Pablo ya empieza a hablar sobre el culto público, y lo que estaba sucediendo en el culto público era desorden, porque cada uno de ellos quería ser el más importante, y por eso en el contexto de los dones algunos consideraban que habían ciertos dones que eran los que se destacaban, y en consecuencia eso es lo que ellos debían procurar. Y eran dones espectaculares, dones visibles que la persona podía captar fácilmente. Entonces el apóstol Pablo aquí va a atacar el individualismo para decir que nosotros tenemos que vivir colectivamente como cuerpo de Cristo, necesitándonos unos a otros y siendo interdependientes los unos con los otros. Ese es el gran mensaje que va a transmitir en estos versículos. Nosotros en el día de hoy vivimos también en una época individualista que exalta los logros personales. Recordemos, por ejemplo, lo que este boom que se ha dado en los últimos tiempos, donde las personas inclusive son destacadas, se hacen grandes documentales con aquellos que se van, como decimos nosotros en Chile, a la punta del cerro, ¿cierto?, solos, y que demuestran que pueden sobrevivir solos, sin la ayuda de nadie, que son autosuficientes. En Estados Unidos, por ejemplo, se da el fenómeno de Alaska. Todos se van a Alaska y lo más lejos posible, donde ojalá estén más lejos de la civilización, no tengan nada que ver con la civilización, lo que es un poco contradictorio porque siempre aparecen con motosierra y todo este tipo de cosas, y eso es parte de la civilización. Sin embargo, ¿qué es lo que se quiere destacar? El logro personal, cómo le gana a las circunstancias en las cuales se encuentra. El individualismo es una de las cosas que más se exalta en el día de hoy, esos logros. Esto promueve las hazañas y la capacidad individual como lo digno de imitar. Todos deben imitar a eso. Miren qué extraordinario, miren qué importante esta persona. No depende de nada ni de nadie, sin embargo, logró salir adelante. ¿Por qué ocurre esto? Es porque creemos o nos hacen creer que somos suficientes en nosotros mismos. Tú eres suficiente, tú quieres, tú puedes, en términos individuales. Y no necesitamos de otro, y que tampoco en consecuencia somos responsables de otros. Miren, las dos cosas van de la mano. Yo puedo solo, yo me las arreglo por mí mismo, y eso es algo que me enorgullece, me hace una persona importante, pero al mismo tiempo eso está diciendo no soy responsable tampoco de otros. Y es interesante porque en la primera persona que dijo yo no soy responsable de otro fue un personaje de la Biblia, y fue Caín. En Génesis capítulo 4, versículos 8 y 9, cuando el Señor habla con Caín. Dice, Caín responde, ¿cierto?, a Dios, y dijo Caín respecto a su hermano Abel. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9, miren la pregunta del Señor. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y la respuesta es muy interesante. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso responsable por mi hermano? ¿Quién dijo eso? ¿Soy acaso guarda de mi hermano, responsable de mi hermano? Obviamente, ¿qué es lo que estaba diciendo con esa actitud? Yo no tengo nada que ver con él. Él se las arregla por sí mismo. Yo no soy responsable de él. Este problema es el que en el día de hoy también nosotros lo podemos ver si lo ejemplificamos adecuadamente con lo que pasa con los ancianos en nuestra sociedad. ¿Qué está pasando con los ancianos en nuestra sociedad? Se están dejando solos. Nadie es responsable. Todos esos ancianos tienen hijos o tienen parientes cercanos y la mayoría los está abandonando. Esto es por un individualismo. ¿Por qué se abandona el anciano? Porque es una carga para mí. Y comienza, ¿cierto?, un problema que se empieza a acrecentar, donde finalmente pensamos que nosotros podemos vivir individualmente como queremos y no tenemos ninguna responsabilidad respecto del otro. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que fuimos hechos seres sociales.
Dios no hizo una persona, sino dos personas. Y dos personas para que se multiplicasen. Y eso significa que Dios nos hizo seres sociales, es decir, personas que dependemos de otro y necesitamos de otro. Y otros dependen de nosotros, o sea, mutuamente hay una interdependencia. Por eso existe la sociedad. En el plano del cristianismo, muchas veces está pasando también eso. El individualismo es muy grande. Hay personas de cierta cantidad de miembros en una iglesia que no se conocen entre sí. No tienen idea quién es el uno del otro, de sus dificultades, de sus aflicciones, y entonces vamos separándonos. Decimos, no, esta es mi vida y nadie se mete más. Aquí colocamos barreras para que la otra persona no pueda entrar. Eso es también individualismo. Pensamos que nuestra vida cristiana puede ser desarrollada individualmente sin necesitar a otros que nos ayuden, incentiven o amonesten. Decimos, no, yo soy suficiente. Pero ¿qué dice la Biblia? Desde el principio muestra que somos, como dije, seres sociales hechos para vivir en función y para otros. ¿Qué dijo Dios respecto del hombre? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, miren, escuchen bien, idónea. O sea, tenía una necesidad fundamental, ese ser que el Señor había creado. Le haré ayuda idónea para él. Entonces no es para vivir individualmente, sino en relación con otros. De hecho, es interesante desde el punto de vista del cristianismo que ninguno de nosotros ha llegado a la fe por sí mismo. Ninguno ha llegado a la fe por sí mismo, porque alguien nos habló de Cristo, ¿no es verdad? O nos proveyó de algún material de lectura donde, leyendo, el Señor abrió nuestros ojos para tener un encuentro personal con Él. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿quién lleva la palabra de Dios? Antes de ese texto dice que la iglesia, lo da a entender, ¿cierto?, debe enviar a los suyos a predicar el Evangelio. Estoy leyendo Romanos capítulo 10, versículo 17. Pero los versículos anteriores, dice del versículo 13 de Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ven la dependencia de otros? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, todos necesitamos a alguien que nos habló la verdad, que nos presentó la verdad, que nos presentó el Evangelio. Por tanto, desde el principio nosotros necesitamos de otros. Me refiero a nuestra vida cristiana. Tampoco podríamos crecer si alguien no nos hubiera enseñado. El mismo Jesús, siendo el único verdaderamente libre, que Él era el gran yo soy, el que no necesitaba de nada ni de nadie para existir, que existía eternamente en sí mismo. Sin embargo, cuando descendió a la tierra, fue dependiente durante muchos años de su Padre, como un niño es dependiente de su Padre, siendo el Dios mismo, Dios hecho hombre. Además, cuando comenzó su ministerio, llamó a 12 hombres para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, para que fueran su voz, para que fueran sus pies, para que fueran sus manos, para hacer la obra, la tarea que Él les había encomendado. Él podía haberlo hecho solo, era el único que podía hacerlo todo solo. Pero ¿qué hizo? Llamó a otras personas, los constituyó como sus apóstoles, dice la Escritura, y los envió a predicar y les dio capacidades especiales para confirmar a través de milagros extraordinarios que la palabra de Dios era efectivamente, procedía de Dios. Pablo, el apóstol, el gran apóstol del Nuevo Testamento, siempre buscó ayudantes en su viaje misionero. Llegó a un lugar y tomó a Timoteo, llegó a otro lugar y tomó a Silas, llegó a otro lugar y tomó a Epafrodito, y así sucesivamente nosotros vemos en las epístolas cómo se van multiplicando los ayudantes de Pablo. Pablo necesitó también ayuda de otros. ¿Qué es lo que enseña esto? Que todos somos interdependientes dentro de la iglesia y nos necesitamos el uno al otro. Pero ¿qué estaba pasando en Corinto? Habían dos tipos de personas en general. Los
que creían que no tenían dones o sus dones eran demasiado insignificantes. No, ¿qué voy a hacer si yo no sé hacer mucho en la iglesia? Que otras personas lo hagan. Y esas personas se separaban entonces del trabajo de la iglesia. No, yo no tengo las capacidades que tiene la otra persona, comparándose el uno con el otro, cuando ese es el problema. Nosotros no podemos compararnos el uno con el otro. Imagínense, si en la sociedad hiciéramos eso, no podríamos vivir, porque siempre hay personas más inteligentes, más sabias, más capaces que nosotros, ¿no es así? Y entonces estaríamos deprimidos toda la vida. Y entonces no podríamos hacer nada, pero no es así. Por eso es que hay tantas funciones distintas en la sociedad. Hay personas que llegan a tener grados universitarios y que han sido dotados por creación, por el Señor, de talentos naturales con los cuales pueden desarrollar. Hay otras personas que no tienen esa capacidad, pero tienen un ingenio particular para hacer cosas manuales. Y son tan importantes como el otro. Pero imagínense que este otro que solo tiene capacidad para hacer cosas manuales, envidiara al otro que tiene una capacidad intelectual sobresaliente. No, se moriría del hambre porque no haría ningún trabajo diciendo, yo no puedo, el otro es más capaz. Es absurdo. Dentro de la iglesia ocurre lo mismo. Algunos dicen, no, yo no tengo los dedos para el piano. Entonces dejemos que otra persona lo haga. Ese sí. Ese era un grupo de personas. Y el otro grupo de personas era el reverso. Eran los que creían que sus dones eran muy superiores a los otros y por tanto no necesitaban de ellos. Y a estos es a los segundos en los que se aboca a hablar el apóstol Pablo el versículo 21 en adelante. Tengamos presente cómo el apóstol desarrolla su argumento y el objetivo de él, que es propender a la unidad, que es decir que cada uno de los creyentes es necesario en la iglesia y todos y cada uno entre ellos se necesitan mutuamente. Ese es el punto central. Pablo describe ahora entonces a los creyentes arrogantes que piensan que no necesitan a los demás. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, miren, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No tengo necesidad. Ahí está el énfasis en términos negativos. No, yo no te necesito, no, yo tampoco te necesito a ti, no. Y así comienza a haber un problema grave dentro de la iglesia porque no hay armonía, no hay dependencia y la necesidad de contar con la ayuda del otro. Esto es interesante. Si ustedes se fijan, hay algo que ocurría ahí. Que estas personas arrogantes eran los que proliferaban probablemente en la iglesia. Y Pablo escribe para corregir esta actitud divisiva y carente de gracia. Ahí está un punto central, carente de gracia. Era evidente por la descripción que Pablo hace que ellos consideraban más importante a los miembros visibles de la iglesia. Notemos algunas cosas en el ejemplo. Miren, versículo 21, ojo, cabeza, pies. ¿Qué es lo que son esos? Miembros visibles. ¿No es verdad? Es decir, lo más visible, lo más externo. Entonces, ellos pensaban de alguna manera que por ser los más externos, los más visibles, los que la gente apreciaba con mayor, si lo aplicamos en términos espirituales, con mayor facilidad, eran lo más importante. Y ahí la arrogancia. Pero Pablo le va a decir que no necesariamente son los más importantes. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Allí, ojo, mano, pies. La pregunta es la siguiente, en términos biológicos, ¿alguien puede vivir sin una mano? ¿Sin un ojo? ¿Sin un pie? Entonces no son los miembros más importantes. Pero aparentemente son los miembros más importantes. No sé si captan el argumento del apóstol Pablo. Eran los más visibles. De hecho, una situación de esa naturaleza, cuando falla uno de esos miembros que hablamos, es evidente a todos que hay un problema. Pero miren lo que Pablo va a decir aquí. Enseguida, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los miembros del cuerpo que parecen más insignificantes, y aquí apunta
algo invisible. ¿Qué es lo que no se ve? Los miembros más importantes. ¿Verdad? Los riñones, el corazón, los pulmones, ¿no se ven? No se aprecian. Nosotros respiramos naturalmente, pero el proceso que se da interno no se ve. Nosotros tenemos un pulso cardíaco y nosotros lo podemos tomar acá fácilmente y lo sentimos, ¿cierto? O aquí, y sentimos el pulso, pero no sabemos cómo es el proceso interno. ¿Dónde está el órgano que hace eso? Internamente. No se ve, es invisible. Y miren, la sabiduría aquí de Pablo, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, le está diciendo, hermanos, igual como en el cuerpo, los miembros más invisibles son los más necesarios, así también en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los miembros invisibles de la iglesia son más necesarios. Entonces, no se trata de que los que aparecen, los que se ven visiblemente en la iglesia haciendo algo, son los más importantes, pero no es verdad que así se considera. Así se considera, siempre se piensa de esa manera. No. Pablo está diciendo aquí que los miembros invisibles, menos evidentes, son sin embargo los más necesarios. Parecen más débiles, dice Pablo. Y de hecho, son más débiles. Por eso es que Dios, al hacer el cuerpo humano, los protegió. Están protegidos, ¿sí o no? El corazón está protegido. Las mismas costillas son las que cubren eso. Los pulmones están protegidos. Los órganos más esenciales del cuerpo tienen una protección especial porque son los más débiles. Cuando esos quedan expuestos, queda expuesta la vida. Entonces es grave cuando alguno de ellos es perforado o pasa algo, y por eso son los más protegidos. Parecen más débiles. Corazón, hígado, cerebro, pero estos no son visibles, pero son los más delicados, por ellos están más protegidos. En la iglesia, y aquí está la aplicación, los ministerios más importantes no son necesariamente los más visibles. Dije, no son necesariamente los más visibles. Por ejemplo, ¿qué ministerios dentro de la iglesia son importantísimos y no son visibles? La oración. ¿Cómo se sostiene espiritualmente una iglesia? Con la oración. Pero hay miembros de la iglesia, yo conozco aquí algunos, y algunas especialmente, que están siempre orando, y eso significa que están siendo instrumentos de Dios para sostener la obra. El gran expositor, el príncipe de los predicadores, como se le ha llamado, Carlos Spurgeon, él dijo que cada vez que él subía al púlpito había un subterráneo y habían 40 o 50 hermanos ahí abajo en el mismo momento de la predicación orando por él. Y él decía, si de alguna utilidad ha sido la predicación, ha sido por el hecho de que estos hermanos están orando, pero son invisibles. ¿A quién destaca eso? ¿Quién está preocupado por decir, estos miembros del cuerpo están haciendo una labor extraordinaria? Si ellos no lo hiciesen, nosotros estaríamos en dificultades. ¿Quién destaca eso? ¿Entienden? Es decir, consideramos nosotros humanamente, por un asunto de ego quizás, las personas que más visiblemente las vemos en la iglesia como las más importantes. Pero la oración es el corazón de una iglesia. Otro ministerio importante, el servicio. El servicio. Hermanos, si no hay servidores en la iglesia, personas que voluntariamente, y ojo, sin necesariamente tener un cargo en particular, están sirviendo a los demás, eso es muy, muy importante. Sin el servicio de esas personas no podríamos nosotros funcionar. El ministerio de la predicación, de la exhortación, de la enseñanza no podría ser tal si no hay otras personas que están sirviendo en la iglesia. Por eso es que una sola persona no puede hacer todo, porque el Señor no la ha capacitado con todos los dones. El que tiene el don de la enseñanza, por ejemplo, y de la predicación, no necesariamente tiene el don de servicio.
Entonces, nos necesitamos mutuamente, el uno y el otro. Eso es lo que Pablo quiere destacar aquí. Cuidado con la arrogancia, cuidado con pensar que todos nosotros, que cada uno individualmente somos suficientes en nosotros mismos. Eso es mentira. Y nosotros lo sabemos, hermano. Con este pequeño accidente que yo tuve hace un tiempo atrás, no puedo conducir y yo necesito también a otras personas que puedan ayudar. Un día en el grupo de la iglesia, el grupo de WhatsApp, dije, por favor necesito un chofer porque tenía que hacer un depósito urgente y no podía. Cosa tan simple como caminar 5 cuadras, ¿cierto? No podía, necesitaba a alguien. Tenía el vehículo, pero no sacaba nada con tener vehículo. Necesitaba a alguien que condujera. Y entonces pasaron, creo que 1 o 2 minutos y un hermano me dice, ya, ¿a qué hora lo paso a buscar? ¿Entiendes? Nos necesitamos mutuamente. Si no fuera por eso, no podríamos funcionar. Esto que Pablo está enseñando aquí es un golpe al orgullo, a la suficiencia y a la arrogancia. Y nosotros debemos ser sinceros, el ser humano es estas 3 cosas. Somos orgullosos, creemos que somos autosuficientes, somos arrogantes muchas veces. Estos ministerios que mencionamos como la oración y el servicio, muchas veces están ejercidos por personas que no poseen ningún cargo, sin embargo sustentan a la iglesia. ¿Cuál es el concepto entonces en esos versículos? Interdependencia. Interdependencia. Yo no puedo decirle al otro miembro, no te necesito, el otro miembro no puede decirme a mí, no te necesito, sino que todos nos necesitamos. Y es al mismo tiempo una muestra de debilidad e insuficiencia, pero es bueno hacerlo, reconocer que no soy capaz de hacerlo todo. Porque va a llegar un momento donde esto va a quedar en evidencia y uno va a quedar avergonzado. Yo pensé que lo podía hacer todo, pero en realidad no puedo hacerlo todo. No tengo necesidad de vosotros, dice. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y Pablo ahí está hablando ya digamos, de los órganos más ¿cómo diría?, que necesitamos cubrirlos por decoro. Entonces, Pablo está diciendo, los que parecen menos decorosos son los que más cubrimos, los que más guardamos, los que más protegemos, ¿verdad? Porque lo contrario sería exhibicionismo. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, estos miembros son los que más nosotros debiésemos guardar, proteger. Entonces en la iglesia, la persona que tiene un ministerio de oración y que ni necesariamente lo dice a los demás, sino que ora constantemente, y el Señor sabe que así es, a esas personas también, si nosotros las reconocemos, debiésemos decir, esas personas el Señor las está utilizando para sostener a la iglesia. Le damos la honra a quien merece honra en ese sentido, y no necesariamente a lo que los demás piensen que merecen más honra. Porque en lo que nosotros somos más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. O sea, Dios ordenó el cuerpo de tal manera que no los miembros visibles sean los más importantes, sino los miembros invisibles sean los más importantes. ¿Para qué? Versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Interdependencia, y el otro concepto es empatía. Aquí va a hablar de la empatía. Fíjense, se preocupan los unos por los otros y luego dice que cuando uno se duele, todos se duelen. Eso es empatía. Cuando uno se duele, todos se duelen. Todos los miembros se gozan con los que con él se gozan. Hay una interdependencia para sufrir con una persona y para gozar con una persona. Cuando las cosas no resultan, cuando las situaciones vienen difíciles, cuando alguien está sufriendo algo que nunca hubiese querido enfrentar, ¿qué es lo que ocurre? Las demás personas también están dolidas.
Cuando nosotros hemos descubierto entre nosotros como miembros en la iglesia local que alguien está sufriendo por una situación dolorosísima que está pasando en su vida, todos nosotros estamos tristes, estamos con dolor en nuestro corazón. Aunque sabemos que Dios es soberano y mantiene las cosas en su lugar y preordena todas las cosas para su propia gloria, sin embargo sabemos que ese momento indiscutiblemente es un momento duro, difícil. ¿Qué debiésemos hacer? Debiésemos considerarnos también en términos de empatía, es decir, tratar de colocarnos en el lugar, aunque eso es imposible en términos absolutos, pero de esa manera nosotros estamos mostrando que efectivamente hay una relación y que lo consideramos miembro del cuerpo a la persona que está sufriendo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Fíjense que eso es normal en el cuerpo humano. Cuando duele un dedo, duele todo, ¿o no? Es decir, cualquier miembro que tenga algún problema y que esté manifestando dolor, todo se duele. No es decir, no va a decir, por ejemplo, la mano derecha, si tiene un problema en la mano izquierda, es el problema de la mano izquierda. Porque obviamente se está doliendo también. Es imposible, no puede evitar dolerse porque están interconectados. Entonces, en términos de la iglesia, también hay una interdependencia. Y si hay una interdependencia mutua, por supuesto que sufrimos cuando alguien sufre. Y si no está ocurriendo eso, hay un problema. Hay un problema. Cuando eso no ocurre, entonces quiere decir que hay algo que no está funcionando. ¿Qué pasa cuando nos llega, por ejemplo, sangre a la mano, por ejemplo, por mucho tiempo? ¿Qué ocurre con esa mano? Se muere. Está ahí, pero está muerta. Ahora, desde ese momento en adelante ya no forma parte del cuerpo. Aunque está visiblemente allí, pero ya no forma parte del cuerpo porque no tiene las órdenes que da el cerebro no llegan porque está muerto. Eso es lo que pasaría, ¿cierto? Si un miembro, por ejemplo, no se duele. Y una cosa interesante, cuando eso ocurre, y ustedes pueden pinchar con aguja a esos dedos, ¿qué pasa? ¿No tiene sensibilidad? ¿No hay ningún tipo de dolor? Bueno, cuando nosotros no sentimos dolor por aquel que está sufriendo alguna aflicción, es porque estamos volviéndonos insensibles. Ya no hay conexión con otro. No hay empatía con las otras personas. Y la verdad es que el cuerpo de Cristo debe manifestar esa empatía constantemente. Hermanos, el cristianismo es práctico, no es solo teórico, no es solo enseñanza, sino que la enseñanza, la teoría debe llevar consistentemente a la práctica, a la realidad. Y nosotros siendo imperfectos, teniendo cada uno un carácter diferente, porque todos somos distintos, ¿verdad? Sin embargo, nos debemos el uno al otro. Somos entonces una familia extendida. Y si somos una familia extendida, como toda familia, aunque de repente hayan desavenencias dentro de la familia, aunque no necesariamente todos pensemos exactamente igual respecto de algo, sin embargo, cuando uno de los miembros de la familia sufre, todos sufrimos, ¿no es verdad? No, es que yo tengo problemas con mi hijo tenía... Pero si su hijo sufre por algo, todos los demás también estamos sufriendo. Eso es lógico. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, ustedes tienen que identificarse con aquel que está dolido, dolerse con él. Y luego, hay una cosa interesante. Si ustedes se dan cuenta, miren, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y saben, esto es más difícil que lo anterior. Esto es mucho más difícil que lo anterior. ¿Por qué? A ver. La envidia. La envidia es parte natural del corazón del hombre. Es más fácil identificarse con aquel que sufre, pero es más difícil identificarse con el éxito del otro. Y eso pasa a todo nivel. Cuando Dios está usando un instrumento dentro de la iglesia como un buen instrumento de Dios,
ocurre que el otro está diciendo, ¿y por qué él y no yo? Cuando el Señor está bendiciendo evidentemente un ministerio, otro ministerio dice, ¿y ellos qué creen que son mejores que nosotros? Hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura adecuadamente nos damos cuenta que esto segundo es mucho más difícil, es mucho más complejo. Nosotros debiésemos entonces gozar los que se gozan. Si le va bien a un hermano es porque la bendición de Dios ha estado sobre él y todos debiéramos estar contentos. Y dar gracias al Señor como si eso hubiese sido mío. Ahí hay una necesidad entonces de gozarme con los que se gozan, disfrutar con los que están disfrutando. Eso es lo que va a pasar en el cielo. Nadie, y gracias al Señor, ya no va a haber envidia ya. Entonces nadie va a estar más receloso por alguien que está siendo usado por el Señor de una manera especial. Pero mientras estemos aquí en la tierra tenemos que combatir, luchar con esas cosas que están en nuestro corazón. Y para eso está la instrucción bíblica, y para eso está la obra del Espíritu Santo, para colocarnos en el lugar que a nosotros nos corresponde y no levantarnos como personas mejores que otros. Hasta allí una división del texto. Y ahora el apóstol Pablo va a pasar otra vez a decir que en todo esto, es decir, los miembros del cuerpo donde fueron puestos, y a decir también que las funciones que se le asignaron no son propias de el miembro que quiso tomar esta posición o esta otra, sino Dios fue el que puso en la iglesia a cada uno como Él quiso. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios, fíjense, ahí está la clave, a unos puso Dios, Dios es el que coloca en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y luego preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? No, la respuesta es obvia. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. ¿Qué es lo que está enfatizando el apóstol Pablo? Aquí cosas importantes. Está diciendo, el Señor colocó en su iglesia a los miembros como Él quiso, de acuerdo a un plan predeterminado con Él, por Él digo, de acuerdo a lo que Él quería obtener con la iglesia. El Señor puso a algunos apóstoles, a otros profetas y comienza a dar algunos ministerios que aparecen allí. Una cosa importante, otra vez, no es una lista minuciosa y exhaustiva, no son todos los ministerios que existen, no son todos los dones que existen, es simplemente un listado que el apóstol Pablo coloca. Si ustedes lo comparan con los versículos anteriores, el capítulo 12, donde habla también de los dones, se van a dar cuenta que hay dones que no están y otros que son añadidos. ¿Por qué? Porque como yo dije en esa ocasión, no es exhaustivo el listado, sino que es representativo, representan la diversidad de dones que hay en una iglesia, la diversidad de funciones en consecuencia que hay también dentro de esa iglesia. Pero ¿quién es el que coloca a estas personas? ¿Quién es el que ordena la iglesia? El dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia. A unos puso Dios en la iglesia y comienza a detallar. Apóstoles. En el día de hoy hay movimientos muy fuertes de los apóstoles y profetas. Hay una cantidad de gente que sigue ciegamente a esas personas sin discernimiento bíblico. Dicen, no, si esos son apóstoles. ¿Por qué son apóstoles? Porque en 1 Corintios dice que el Señor colocó apóstoles. Porque en Efesios 4 dice que los primeros que colocó fue apóstoles y profetas. ¿Ven? Pero eso no es. El hecho de que esté en la Escritura no significa que hoy estén vigentes. Y ese es el problema de la mayoría, que sin discernimiento toma algún texto bíblico y lo aplica de una forma totalmente fuera de contexto. Y eso es muy peligroso. Por eso yo ayer con los jóvenes estaba diciéndoles cómo se estudia un texto bíblico, cómo se analiza un párrafo de la Escritura, para no distorsionar el significado real que el texto tiene en sí. Los apóstoles y profetas, según la Biblia,
tenían tres responsabilidades esenciales. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. El fundamento esencial es Jesucristo. Desde allí, la iglesia se construye ¿sobre qué? Sobre los apóstoles y profetas. Es decir, entonces, ellos fueron establecidos por Dios para echar los cimientos de la iglesia. ¿Cuántas veces echan los cimientos? Una sola vez. Entonces ellos echaron los cimientos de la iglesia sobre el fundamento central, la principal piedra del ángulo que es Jesucristo, porque sobre ella se edifica la iglesia. Eso es lo que dice Pablo, no sobre Pedro, ¿eh? No sobre Jesucristo y su obra. Y dice que los apóstoles y profetas echaron los cimientos, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Y aquí está lo segundo. Recibieron la revelación de Dios y la transmitieron a otros. Recibieron la revelación de Dios y la transmitieron a otros. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, por favor. La iglesia está naciendo. Hechos es un libro histórico que relata los acontecimientos que ocurrieron. Y en la primera predicación del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, después de que la gente respondió ante esa primera predicación, dice que 3.000 personas recibieron a la palabra y se añadieron y fueron bautizados a la iglesia nace allí. Y el versículo 42 comienza diciendo, y estas personas, ¿cierto?, que recibieron la palabra, que fueron añadidas a la iglesia, perseveraban en la, ¿qué dice? Doctrina de los apóstoles. Esa es la segunda función que ellos tenían. Recibieron de parte de Dios la doctrina y la transmitieron y la dejaron establecida como fundamento para la iglesia. Ellos entonces echaron los cimientos a través de establecer la doctrina apostólica. Y esto es muy importante. Si la doctrina, si los fundamentos son echados una sola vez, ¿cuántas veces se establece la doctrina? Una sola vez. Y eso es lo que Judas dice posteriormente en su epístola, en el versículo 3, porque tiene un solo capítulo, por eso decimos versículo nada más. Versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, allí el sentido es el contenido de la fe, que ha sido una vez dada a los santos, una vez dada a los santos. Es decir, después de que el Señor los usó a ellos como instrumentos para establecer la doctrina, nunca más se añade doctrina. Y por eso es que como ellos, los primeros creyentes, sabían cómo tenían que actuar, cuál era la verdad, la doctrina de los apóstoles. Lo que decían los apóstoles era lo que se mantenía porque los apóstoles recibían la instrucción de parte de Dios. Por tanto, ya esto está también completamente listo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ya no es necesario añadir, nunca más. Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Eran profetas que Dios les instruyó, les reveló su palabra respecto a situaciones incluso particulares. Y ellos dijeron, esto va a pasar. Pero Dios los escogió particularmente para eso, para revelar una verdad particular en este caso. Y lo tercero, yo dije que eran tres responsabilidades: echar los cimientos de la iglesia, recibir y transmitir la revelación dada por Dios. Y tercero, ellos confirmaban lo que predicaban, lo que enseñaban, lo que transmitían con señales y prodigios. Eso dice la Biblia, con señales y prodigios. Es decir,
Dios les dio esa capacidad especial. Los apóstoles estaban dotados de los dones estos de sanidades y de hacer prodigios para confirmar la palabra de Dios. Por tanto, estas tres cosas eran lo que ellos hacían. Entonces, cuando la Biblia ya estaba completa, estaba redactada, ¿necesitaban hacer algo más? Puede haber entonces, y esta es la pregunta que siempre hay que hacer a estas personas que se dicen apóstoles, ¿puede haber apóstoles en el día de hoy? ¿Y por qué no? Porque habían algunos requisitos que describían a los apóstoles. Hechos, y aquí otra vez volvemos al libro histórico para ver cuáles eran esos requisitos, capítulo 1. Donde Pedro se levanta entre aquellos que estaban orando, estos hermanos, estos 120 que estaban orando, esperando la promesa de Dios de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Pedro dice lo siguiente en versículo 15, capítulo 1, Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres, miren, escuchen bien lo que dice. Es necesario pues que de estos hombres, miren, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de nosotros de su resurrección. Estas tendrían que ser las características. Lo que uno tiene que preguntar a esas personas que se califican apóstoles en el día de hoy: ¿tú fuiste testigo de la resurrección de Jesús? Y allí se acabó el apostolado. Porque eso es lo que dice que tenía que tener como requisito fundamental. Y por eso escogieron a Matías y señalaron a dos: José, llamado Bernabé, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Es decir, tenían que tener ciertas características. Tenía que ser escogido por Cristo y ser testigo de su resurrección. Y hubieron 12 nada más, excluyendo a Judas, porque Judas nunca fue un verdadero apóstol. En términos singulares hubieron 12 nada más. Y un número 13, que los teólogos se quiebran la cabeza diciendo: ¿qué pasa con? ¿Quién es el apóstol 12 o si Pablo es un apóstol 13? Porque Pablo sí fue apóstol en el sentido restringido. Y eso van a estar discutiendo, yo creo, hasta que venga el Señor. Porque la verdad es que no podemos saber, pero sí lo que sabemos es que Pablo sí era un apóstol, porque fue testigo de la resurrección de Jesús. No en ese momento, como los demás apóstoles, sino porque el Cristo resucitado se le apareció en Damasco. Y después hablaba con él todo el tiempo. Por tanto, no pueden haber apóstoles en el día de hoy. Pero sí, ¿en qué sentido se pueden denominar apóstoles? No como una función, digamos, no como un cargo, sino como en cuanto a la función que cumple. En sentido restringido son los 12 más Pablo, y en el sentido amplio, por supuesto, que apóstol significa uno que es enviado, en términos de la palabra. Y toda persona que va y predica el Evangelio, por ejemplo, en nuestro amigo y misionero, cierto Saúl Pailahueque, allá en Bariloche, es un apóstol en ese sentido, porque es enviado a predicar la palabra, pero no con autoridad apostólica como las que tenían ellos. Por ejemplo, en la Biblia se mencionan a otras personas como apóstoles, sí. Por ejemplo, Bernabé, Hechos 14:4. Silas y Timoteo, 1 Tesalonicenses 2:6.
y otros más, colaboradores de Pablo que también se les dice apóstoles, pero no en el sentido exclusivo en lo que eran los otros apóstoles. Entonces, una vez que murieron estas personas, por ejemplo los 12 y Pablo, no hubo sucesión apostólica. No existe, si ustedes leen todo el Nuevo Testamento, no van a ver nunca a alguien que le dijo, ya, ahora estoy muriendo, yo era apóstol y te transfiero mi apostolado. Y ahora tú continúa con el apostolado. No hay ninguno. Pablo en 2 Timoteo escribe su última carta y le dice a Timoteo, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo solemnemente que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa es su instrucción final. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero no le dice, y Timoteo, yo te transfiero mis cualidades de apóstol. Por eso no hay sucesión apostólica. Hay una iglesia, la iglesia cristiana, entre comillas, más grande del mundo, que dice que hay sucesión apostólica. No, bíblicamente no existe. Entre los evangélicos, los famosos apóstoles y profetas que se están levantando son absolutamente falsos. Falsos, bíblicamente no existen como tal. Profetas, lo segundo, son escogidos por Dios para dos cosas en ese momento, en ese tiempo, en el primer siglo, antes de que la Biblia estuviese redactada completamente. En algunos casos, comunicar revelación de Dios, como vimos hace un rato atrás, en Hechos 11, 28. O para explicar la revelación ya dada. Es decir, en uno u otro caso, para recibir revelación especial y particular de Dios y darla a conocer, va a haber una hambruna acá, y eso ocurría. Dios le daba esa capacidad en ese momento, porque toda la Biblia no estaba lista. Entre paréntesis, hoy, hace pocos días atrás, hubo un audio, ahora con las redes sociales, esto es como un virus, ¿cierto? Lo meten en un lado, y se expande, y la gente es tan sensacionalista, y le encanta esto, entonces nos faltó el supuesto profeta que recibió un sueño, y que iba a venir un terremoto. Creo que el terremoto tenía que haber acontecido ayer o anteayer. Y que después incluso hasta un golpe militar iba a venir. Y la gente temblando y tenían que echarle aceite a las casas, por favor. Todas estas cosas son por ignorancia bíblica. Hermanos, si hay una gran cantidad de gente que cae en eso. Ya no hay profetas en ese sentido. No existen profetas en ese sentido. Solo en el sentido de recibir lo que Dios ya nos dio, la revelación de la palabra, y proclamarla y predicarla y enseñarla a otros. En ese sentido, pero en sentido de eso, de los profetas en términos de transmitir algo nuevo, no existe. ¿Cuál sería el sentido que hubiesen profetas y tenemos la Biblia? Entonces dejemos la Biblia al lado y escuchemos a los profetas. Y miren, la mayoría de los profetas de los supuestos profetas, son falsos si nosotros no hemos visto una profecía que efectivamente se cumpla. Y Deuteronomio 18 dice que si no se cumple lo que dijo, no le creas, no fue enviado por mí. Otro profetizó que Hillary Clinton iba a ganar la presidencia. Al otro día estaba borrando su profecía de su página. Y sin embargo, a pesar de todo eso, mucha gente lo sigue. Y la gente dice, no, si lo que pasa es que lo entendieron mal a él. En realidad es totalmente falso. Esos profetas eran necesarios para ese tiempo porque la Biblia no estaba completa y por eso recibían revelación de Dios, pero en muchos casos ellos interpretaban la revelación de Dios, nada más. Y ese mensaje que ellos interpretaban debía ser evaluado, dice. Miren qué interesante. El mismo 1 Corintios capítulo 14, versículo 37. 1 Corintios 14, versículo 37. Miren lo que dice allí. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, dice Pablo. En otras palabras, está diciendo, ¿hay algún profeta aquí? Bueno, lo que yo estoy enseñando son mandamientos del Señor y esa persona tendría que reconocerlo. Y si no, es falso. Entonces,
¿Cómo debía ser evaluado? A la luz del mensaje apostólico. Lo que decían los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, esa era la verdad de Dios. Y si otra persona llegaba a decir otra cosa contraria, evidentemente era falso. Ahora vienen los maestros, dice, continúa el texto, ¿cierto? Los maestros. Luego profetas, los terceros maestros. Estos eran capacitados con el don de la enseñanza, llamados y capacitados para estudiar e interpretar la palabra de Dios para la edificación de la iglesia. Obviamente que esos son permanentes. ¿Por qué? Porque todo el tiempo de la iglesia se iban a necesitar maestros. Y lo que hacemos nosotros es eso, enseñar lo que el Señor ya ha revelado. Y capacitados por dones que el Señor da, como Él quiere y a quien Él quiere. Entonces todavía evidentemente hay vigencia en ese sentido. Luego dice los que hacen milagros, después los que sanan, y aquí eso el don de milagro y el don de sanidad ya nosotros lo vimos anteriormente en el capítulo 12, ¿recuerdan? Con más claridad, que eran para corroborar la veracidad de la palabra de Dios. Y luego aparecen dos allí entre medio que son un poco, aparecen como sin importancia. Dice, después los que sanan, los que ayudan y los que administran. Ahí hay dos dones que antes no se habían mencionado. Los que ayudan y los que administran. Ese es el don de servicio. El mismo que aparece en Romanos 12:7. La palabra significa quitar la carga que alguien lleva encima y cargarla a uno mismo. Miren que la misma palabra explica lo que quiere decir. Repito, esto es lo que significa la palabra en el griego. Quitar la carga que alguien lleva encima y cargarla a uno mismo. O sea, colocar el hombro al lado y decirle, yo te ayudo a llevar la carga. Los que ayudan. Y esos son tan necesarios en la iglesia. Tan necesarios. Y estos son quizás a los que miraban en menos los corintios. Los que ayudan no tienen importancia. Los que hablan en lengua, esos sí que son importantes. Los profetas, esos sí que son importantes. Y comenzaban a exaltar dones evidentes o visibles, como acabamos de decir hace un rato atrás. Sin embargo, los que ayudan no pasa nada con ellos. En Hechos 20:35, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, Pablo dice que él les enseña que ayuden a los necesitados. La misma palabra se utiliza, ayudar a los necesitados, llevar la carga de aquellos que están cargados y afligidos. Y en Filipenses 2:25 al 30, Pablo da un ejemplo de Epafrodito, que era una persona que precisamente hacía eso. Era un ayudante. Interesante que Pablo necesitó siempre ayudante. Por tanto, el don de servicio es un don estrictamente necesario en la iglesia. No solo en ese tiempo, sino en forma permanente. Todo el tiempo necesitamos ese tipo de hermanos dotados por el Señor con ese don. Luego los que administran es el don de liderazgo que se llama. ¿Por qué? Porque la palabra significa gobernar o pilotar un barco para llevarlo a su puerto. Es gobernar o ser el piloto de un barco. Entonces administrar implica el que va guiando, va administrando, va gobernando eso y lo va llevando a su consecución, a su propósito para el cual le fue instruido. También esto es importante, los que administran. Una iglesia, un país sin cabeza, ¿qué ocurriría con un país sin cabeza? Es un caos, ¿cierto? Es una anarquía total. Bueno, ¿qué ocurriría sin una familia sin cabeza? Anarquía también. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Porque no hay autoridad. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? No existe autoridad. A mí me daba mucha pena. Ayer viendo una fotografía, el gobierno mandó a los carabineros a limpiar la basura de las calles. Los carabineros son la autoridad. Pero miren lo que están haciendo con la autoridad. No significa que sea indigno que ellos hagan, pero no es su tarea.
Y eso están destruyendo lo que es el concepto de autoridad. Por eso necesitamos a los que administran. Y hermanos, créanme, aún con todo lo difícil que uno llegue a aceptar a ciertos gobernantes, son necesarios. Son necesarios. Porque un país tendría un caos total si no hubiesen gobernantes. Y una iglesia sería un caos total si no hubiesen dirigentes. O sea, ese don también es necesario para la iglesia. Y finalmente, el apóstol Pablo, después de hacer todas estas preguntas retóricas del versículo 29 en adelante al 30, que son todas con una respuesta negativa, está diciendo entonces, todos se necesitan mutuamente. Son necesarios en ese momento cierto específico los apóstoles, los profetas, los maestros, todos los que hacen milagros, todos los que hablan, todos son necesarios allí en la iglesia. Pero en el versículo 31 está la exhortación. Procurad pues los dones mejores. Y algunos lo han interpretado que tenemos que buscar los dones mejores. No. ¿Por qué es contradictorio? Porque si alguien busca y encuentra un don, no es un don. Porque el don no tiene nada que ver con el quien lo recibe. Es un regalo. Y yo no busco y lucho y me gano un regalo, porque un regalo no se gana. De hecho, el concepto regalo es porque yo no lo merezco. ¿Entienden? Es decir, no es que yo tengo que procurar tratar de tener los dones mejores, no, porque el que reparte libremente es el Espíritu Santo. Sino que el propósito es lo segundo, lo que aparece ahí. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Tengo que buscar, ¿cierto? Desarrollar los dones que el Señor me dio, pero bajo la premisa de un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El capítulo 13. Es el camino más excelente. Y por eso comienza el capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal, digo, que resuena, o címbalo que retiñe. No sirve de nada. Puedes tener un montón de dones. De hecho, los corintios eran los más dotados con dones. Dice el versículo 1, capítulo 1, digo. Tenían todos los dones, dice. ¿Y cómo eran? Porque faltaba esto. Entonces Pablo los quiere llevar a lo más importante. Dice, en esto tienen que colocar su mirada. En el amor. ¿Y a quién describe en el capítulo 13? Es al Señor Jesucristo. Porque todas las características que menciona el capítulo 13 no las tiene ningún hombre natural. O sea, Pablo está diciendo, imítenlo a Él, sean como Él, sean transformados conforme al carácter de Cristo. Esto es lo que define a un verdadero creyente. No los dones que tenga, sino el Señor con el cual tiene una relación personal. El amor, la armonía y la cooperación mutua son lo que definen a un creyente genuino. Eso lo veremos, Dios mediante, de este fin de semana que viene al otro. Quiero anunciar, algunos ya saben, pero comunicar que el pastor Miguel Núñez va a estar aquí predicando el próximo domingo a las 10 de la mañana. Así que vamos a tener el privilegio de tener al pastor Miguel aquí con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo donde tú nos enseñas cosas prácticas, Señor. Quizás muchas veces nosotros estamos preocupados más de un concepto intelectual de las cosas, pero necesitamos entender que la teología verdadera, la que se desprende o está revelada en las Escrituras, es una teología práctica. Nos debe llevar a una actitud correcta, consecuente con otras personas. En nuestra forma de ser, en nuestra necesidad de que otros también nos ayuden y que nosotros necesitamos ayudar a otros. Somos una familia extendida y entonces en ese sentido necesitamos colocar nuestros dones al servicio del otro, no por jactancia, no por ser más importantes, no por ser reconocidos como más importantes, sino por ser lo que somos, simplemente siervos tuyos, hijos del Dios Altísimo, siendo tú la única cabeza y siendo todo el resto de nosotros instrumentos en tus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos y enséñanos, Señor, a ser interdependientes y también a manifestar empatía el uno para con el otro. Te alabamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.